Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a otra emisión de la estrategia Aprende en Casa 3. Me da mucho gusto que nos encontremos una vez más. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes los contenidos relacionados con la asignatura de lengua materna. Juntos tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que podamos seguir aprendiendo. Estos recursos le ayudarán a continuar con su aprendizaje. Saludo y agradezco a la maestra Brittany Álvarez por aceptar compartir con nosotros el desarrollo de esta sesión. Gracias, maestro Alberto. Es un gusto estar contigo y con los alumnos de tercer grado en esta sesión de lengua materna titulada Oraciones complejas. A la distancia, pero trabajando en equipo, ustedes y nosotros revisaremos información para utilizar la puntuación en oraciones complejas. Esto como parte del propósito que se sigue al describir los procesos observados y presentarlos de manera organizada. Antes de iniciar, les recomendamos que es indispensable atender a las recomendaciones sanitarias. Continuemos cuidándonos. No olvidemos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. En caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y al reunirnos con otras personas, mantengamos la sana distancia. Nuestra salud es primero. No bajemos la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Además, algo muy importante. ¿Ya hicieron hoy algo de activación física? Tengan presente que si hacemos ejercicio, vamos a sentirnos mucho mejor. Para esta sesión de oraciones complejas, les pido tengan listos los materiales que vamos a necesitar y que ustedes ya conocen muy bien. Su cuaderno, bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión. No se permitan quedarse con ellas. Para resolverlas, les propongo que consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a los retos que aquí les propondremos. Para dar inicio, quiero que reflexionen sobre lo siguiente. ¿Se imaginan que tuvieran que escribir un texto sin espacios ni puntuación? ¿Cómo le harían para leerlo? Pues en un texto como los que leemos actualmente, eso resulta casi impensable. Sería un amasijo de letras y tratar de interpretarlo sería complicado. Sin embargo, los textos antiguos se escribían sin puntuación y sin espacios. Así es, la historia de la puntuación y cómo se desarrolló en los textos que leemos es apasionante. Por ejemplo, los distintos signos de puntuación se desarrollaron a lo largo de muchos siglos, pero su uso se estabilizó con la invención de la imprenta. Conviene recordar que la puntuación era labor de los impresores, no de los autores. O sea, al revés de lo que pasa actualmente. Digamos que en parte. Es decir, ahora cuando tú, nuestros alumnos o yo escribimos un texto, se espera que sepamos puntuarlo, pero hay casos ambiguos. Por ejemplo, ¿tú estás seguro de cuándo puedes intercambiar un punto y coma por 2 puntos? Ni lo menciones. Incluso yo dudo en ocasiones si conviene más escribir 2 puntos o punto y coma. ¿No te pasa lo mismo, maestra Brittany, cuando debes elegir entre un punto y seguido y un punto y coma? Claro, eso se debe a que la puntuación ha evolucionado con el tiempo. Sus formas de uso son flexibles porque se han ido modificando a lo largo de la historia. A ver, maestra, ¿la puntuación no depende de reglas inamovibles y precisas? Si existieran reglas fijas, no dudaríamos ni habría ambigüedades al momento de elegir uno u otro signo de puntuación. Digamos que la puntuación depende de convenciones. Es decir, hay casos en los que es necesario usar algún signo específico y otros en las que se abre la posibilidad de elegir entre varias opciones. ¿Y por qué es tan importante conocer esas convenciones que determinan la puntuación? Porque de esas convenciones depende la claridad y la coherencia de un escrito. Si queremos redactar la descripción de un experimento científico, por ejemplo,
necesitamos organizar las ideas para transmitirlas de la mejor forma posible. En los informes de experimentos científicos, así como en otros textos académicos de tipo informativo o argumentativo, aparecen explicaciones que funcionan como estrategias discursivas que facilitan la comprensión del escrito. En el diccionario de la lengua española se define el verbo explicar de la siguiente manera: declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras para que se haga más perceptible. La explicación entonces es una estrategia discursiva que tiene como propósito facilitar la comprensión de algo. A veces la explicación es lo más importante en un texto que, por eso mismo, se denomina explicativo. Y otras es solo una parte de un texto que tiene una función más amplia, como en el caso de los informes. La explicación como estrategia discursiva consiste en desplegar el desarrollo o exponer suficiente información de manera clara sobre un tema o suceso acerca del que nos hemos hecho preguntas. A propósito de exponer, queremos presentarles a Rubén, alumno de tercer grado, quien nos comparte información acerca de lo que son las oraciones complejas. ¡Corre video! ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Soy Rubén y quiero compartir con ustedes una breve explicación de qué son y cuáles son las oraciones complejas. Para ello, me apoyaré de un organizador gráfico, específicamente un cuadro sinóptico. Iniciaré por comentarles que a las oraciones complejas también se les llama oraciones compuestas. Dentro de sus características encontramos que contienen más de un predicado, están formadas por dos o más oraciones simples, se unen por un tipo de enlace o nexo y nos brindan más información que las oraciones simples. Obviamente, el uso de estas oraciones tiene un propósito, y este es dar distintos tipos de relaciones de significados entre los predicados o las oraciones simples que los conforman. Ahora bien, las oraciones complejas pueden ser de tres tipos: las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Iniciemos por las coordinadas. Aquí las oraciones son independientes y pueden funcionar de forma separada. Estas se clasifican en consecutivas, disyuntivas, copulativas, adversativas y distributivas. Después tenemos las subordinadas. Como su nombre lo indica, se da una relación de subordinación entre ellas, es decir, una depende de la otra, y se clasifican en adjetivas, sustantivas y adverbiales. Finalmente están las yuxtapuestas. Aquí los predicados u oraciones se unen por medios de signos de puntuación. Cada signo de puntuación posee sus propias reglas de uso y crea una determinada relación de significado entre ambas oraciones unidas. Y dicha unión puede ser por coma, por dos puntos o por punto y coma. Espero haya sido claro. Hasta luego. Sigamos aprendiendo en casa. Muy bien, muchas gracias. Y aprovechando, le pedimos a Rubén que nos facilitara su cuadro sinóptico para poder consultarlo. Rubén nos habló en su exposición sobre las oraciones complejas o compuestas. Una oración compuesta puede tener uno, dos o más sujetos, pero debe contar con dos o más verbos conjugados o no. Ahora bien, recordemos que el uso de los signos de puntuación es importante para dar coherencia a un escrito. La coherencia es la propiedad de los textos que se refleja en el orden y manera de exponer las ideas para hacerlas comprensibles. El punto y aparte, por ejemplo, se usa para indicar un cambio de párrafo. Por lo tanto, determina el final de una idea central y el inicio de otra. El punto y seguido se usa para separar dos ideas que se encuentran relacionadas. La coma y el punto y coma nos ayudan a separar los elementos que se enumeran en un listado. Como se aprecia, los signos de puntuación nos permiten relacionar y entender mejor las ideas que deseamos comunicar. En el caso específico de los signos de puntuación que se usan para separar una oración compleja de otra, estos son
la coma, el punto y seguido, el punto y coma. Les propongo que me ayuden a desarrollar algunos ejemplos para que nos resulte más clara la idea. Allá en casa, les sugiero que vayan tomando nota de los ejemplos que analizaremos. Imaginemos que estamos trabajando en un experimento para observar la oxidación. Una de las notas que tenemos es: el metal se oxidó, luego el ácido es corrosivo. Maestra Brittany, ¿qué tipo de oración es y qué signo de puntuación debemos colocar? Bien, definitivamente son oraciones coordinadas, que indican una consecuencia. Antes se solían denominar consecutivas, como lo vimos en el cuadro, aunque recientemente se les denomina hilativas, sin H. Esto lo podemos identificar porque son dos oraciones simples. La primera es el metal se oxidó, la segunda es el ácido es corrosivo. Hay que aclarar que están unidas por un nexo que es luego, mismo que significa por lo tanto. Antes y después del nexo se coloca una coma. Al incorporar los signos de puntuación, la oración debe quedar así: el metal se oxidó, coma, luego, coma, el ácido es corrosivo. ¡Excelente! Te pido apoyo con otro ejemplo y recuerden de hacerlo allá en casa. Sobre la oración, si el metal se calienta, entonces se dilata. ¿Qué nos podrías decir? Estas son subordinadas. Para ser más precisa, son condicionales. Lo notamos por el uso del nexo condicional si. La oración 1 es si el metal se calienta y la segunda se dilata. En este caso es muy notorio el que ambas comparten el mismo sujeto, que es el metal. Las oraciones se separan por una coma, pero en este caso, antes y después del conector consecutivo, entonces, colocamos una coma, puesto que este enlace no forma parte de ninguna de las dos oraciones, sino que las vincula, por lo que debe quedar así: si el metal se calienta, coma, entonces, coma, se dilata. Muy bien. Muchas gracias, maestra Brittany. Apóyanos, por favor, con una más. La oración dice: el líquido del tubo de ensayo al que se le agregaron gotas de limón reaccionó tomando un color rojo. ¿Cuál es tu análisis? Aquí también tenemos dos oraciones subordinadas, que requieren de una oración principal, de la que depende el sentido completo de la oración compuesta. La oración principal es: el líquido del tubo de ensayo reaccionó. Las oraciones subordinadas, como vemos, pueden insertarse en medio de una principal, como ocurre con la oración al que se le agregaron gotas de limón. Si ponemos atención, la oración principal es muy clara y puede comprenderse por sí sola, lo cual no ocurre con la subordinada, que de manera aislada carece de significado preciso. Esta clase de oración subordinada debe colocarse entre dos comas, entre dos segmentos de la principal. Esa oración subordinada nos brinda más información, es decir, complementa o enriquece. Después de agregar los signos de puntuación, debe quedar así: el líquido de tubo de ensayo, coma, al que se le agregaron gotas de limón, coma, reaccionó tomando un color rojo. Cabe señalar que tomando un color rojo es otra oración subordinada, aunque en este caso no requiere de ningún signo de puntuación para separarla. Es decir, el hecho de que una oración sea subordinada no implica que forzosamente se deba separar de la principal por medio de un signo de puntuación. Me parece muy claro el ejemplo. Vamos a ver uno más. El ejercicio dice: el metal se calentó, el cobre se oxidó, el aluminio se redujo. Estas son oraciones yuxtapuestas. Quiero precisar que yuxtaponer, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, quiere decir poner algo junto a otra cosa o inmediatamente a ella. En este ejemplo se trata de tres oraciones simples, una junto a otra. Aquí no se utilizan nexos, sino que mediante signos de puntuación se marca la unión y al mismo tiempo la división. La oración 1 es: el metal se calentó. La número 2, el cobre se oxidó. La número 3, el aluminio se redujo. En este caso recurriremos al punto y coma para hacer esa unión y división. El ejemplo queda: el metal se calentó, punto y coma.
el cobre se oxidó, punto y coma, el aluminio se redujo. Muy bien, muchas gracias por su apoyo, maestra. Quiero agregar que quizá las alumnas y alumnos escuchen que una oración compleja tiene dos o más proposiciones. Una proposición es cada una de las secuencias de sujeto y predicado que forman la oración compuesta. Otros autores, en vez de llamar proposiciones a estas secuencias, simplemente hablan de oraciones que se enlazan para formar una oración compleja. Y reiterando, la relación que se establece entre las proposiciones que forman la oración compuesta pueden ser de coordinación, subordinación o yuxtaposición. La maestra Brittany trae una serie de ejercicios para practicar el uso de los signos de puntuación en las oraciones complejas o compuestas. Pongamos mucha atención y no olviden tomar nota, pues independientemente que estamos trabajando con informes de experimentos científicos, podemos encontrar las oraciones compuestas en cualquier tipo de texto. El uso convencional de signos de puntuación no cambia en ninguno de los casos. Recuerden que las diversas asignaturas se vinculan. En esta sesión estamos viendo la importancia que tienen el redactar adecuadamente informes de experimentos científicos, ya sean los de biología, física o en este ciclo escolar, química. Vamos a iniciar la actividad. La dinámica consiste en repasar el uso de los signos de puntuación en las oraciones complejas. Jugaremos memoria, pero nuestro juego es especial, pues tendremos que encontrar tríos. Voltearemos 3 cartas para ver si están relacionados tanto las características como los signos. A ver, inicio yo. Separa enunciados en un mismo párrafo. Signo más utilizado. Separa palabras que tienen relación. No formé un trío. A ver, aquí aparece un punto. Separa palabras que tienen relación. Separa enunciados en un mismo párrafo. ¡Tuve un par! Sí, pero el par no sirve. Uy. Aquí debes lograr un trío, es decir, el signo y 2 características. Es cierto, pero ya encontré un par. Te llevo ventaja. Pero es mi turno. Ok. Es una coma y ya había localizado signo más utilizado. Y separa palabras que tienen relación. Logré un trío. Muy bien, ahora es mi turno. Entonces yo voy a escoger esta. Y es punto y coma. Gracias, me la quedo yo, pues como hice trío, me corresponde seguir jugando. Y la segunda es separa enunciados en un mismo párrafo. Y ¡ay, me equivoqué! Es el punto. Ya ves, me diste el gane. Porque entonces, a ver, jerarquiza la información y debe de ser separa ideas en un mismo enunciado y punto y coma. Y entonces me queda al interior de un mismo párrafo, punto, y lógicamente separa enunciados en un mismo párrafo. La suerte estuvo de tu lado, pero lo importante es que nos divertimos y repasamos. Ahora les platicaremos acerca de un experimento. La torre de los líquidos.
Consiste en mezclar en un vaso distintos líquidos para comprobar su densidad, misma que se determina a partir del peso de cada sustancia. Para formar la torre se utilizan varios líquidos: aceite, jabón, miel, agua y alcohol. El procedimiento consiste en colocar con cuidado dentro del vaso las sustancias en el siguiente orden: la miel, el jabón, el agua, el aceite y finalmente el alcohol. Si son agregadas con brusquedad, tardarán cierto tiempo en separarse porque, si bien no se homogeneizan del todo, pequeñas porciones de cada sustancia se entremezclarán con los demás líquidos. La razón por la que no se mezclan es la diferencia de densidad que existe entre cada una de las sustancias. Veamos las siguientes oraciones. El agua y el aceite no se mezclan, ambas tienen diferente densidad. Aquí necesitamos colocar un punto y seguido después de la palabra mezclan, a fin de que se mantengan las ideas separadas, puesto que remiten a dos procesos claramente diferenciados. Y la palabra ambas cambia a iniciar con mayúscula. En la siguiente oración, el ejercicio dice: para obtener como resultado lodo, colocaremos arena y agua. Colocaremos una coma posterior a la palabra lodo. La razón es que estamos poniendo una oración que inicia con para, lo cual la focaliza. Para indicar esa focalización, usamos coma. Un ejemplo más. El agua pasa del estado sólido a líquido, se aumenta la temperatura en ella. Entre este par de oraciones, después de la palabra líquido, necesitamos colocar un punto y coma, el cual servirá como la conexión entre ambas, puesto que las dos oraciones comparten el mismo sujeto. Esperamos que estas actividades, además de resultar divertidas, les ayuden a dominar los signos de puntuación que se utilizan en las oraciones complejas. Las oraciones complejas, como lo estamos observando, se componen de dos o más oraciones simples. Si estamos realizando un experimento científico y debo escribir lo que estoy observando, me puedo valer de ellas. Si en el experimento, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la velocidad que adquiere la clorofila al desplazarse a través de otro líquido, podemos redactar una suposición de la siguiente manera. Para esta investigación se plantea una hipótesis, punto y coma. La molécula de clorofila viaja más rápido en alcohol que en agua. Muy bien, aunque este es uno de esos puntos ambiguos donde en vez de punto y coma podríamos usar dos puntos sin alterar el sentido de la oración. Ahora, si en el planteamiento justifico que existen diversos objetos que cuentan con coloración y menciono las razones para ello, puedo escribir lo siguiente. En la vida diaria encontramos muchos objetos que tienen color, punto y coma. Esto se debe a la presencia de sustancias químicas llamadas pigmentos y colorantes. ¿Se dieron cuenta? Aquí también podríamos haber puesto punto en vez de punto y coma. Ambas opciones son válidas. Las oraciones complejas, al estar constituidas por un conjunto de oraciones simples, poseen las siguientes características. Están formadas por más de un predicado, por lo tanto tienen dos o más verbos conjugados en forma personal. Las oraciones se unen por nexos, como locuciones, conjunciones, preposiciones u otras palabras que enlazan ambas oraciones. Poseen un sujeto y varios predicados que remiten al mismo sujeto, o bien más de un sujeto y más de un predicado. Antes de concluir, quiero agradecer a la maestra Brittany el haber estado con nosotros en esta sesión. Un gusto colaborar y apoyar a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria para que puedan avanzar en el ciclo escolar y salvaguarden su salud quedándose en casa. Disfruté mucho esta sesión, en la que compartimos experiencias y trabajamos juntos para seguir aprendiendo en casa. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en su libro de texto El aprendizaje esperado, describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos utilizar la puntuación en oraciones complejas. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo,
ya lo esperan, claro. Pues sí, les tenemos un reto. Retomen algún informe de experimento científico que hayan elaborado e identifiquen los diferentes tipos de oraciones complejas que utilizaron: coordinada, subordinada y yuxtapuesta. Verifiquen el uso de los signos de puntuación de manera que la descripción del proceso sea clara. Así como en el último ejercicio, marquen con un color las comas, con otro los puntos y coma y con uno más los puntos y seguido. ¡Listo! Muchas gracias por su atención. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongan todo el empeño en este ciclo escolar. Agradezco a la maestra Brittany por compartir sus conocimientos y acompañarnos en esta sesión. También agradezco a este maravilloso equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes allá en sus pantallas. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Brittany Álvarez y Alberto Ábrego. Espero encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.